La Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales presenta Hablemos sobre derechos culturales, el espacio donde los derechos culturales no descansan. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el derecho que tenemos todas las personas para recibir una formación integral que nos permite desarrollar nuestra identidad cultural. Cuando los seres humanos nacemos, llegamos al mundo como un libro en blanco que poco a poco hemos de llenar con conocimientos, vivencias y aprendizajes que iremos adquiriendo a lo largo de nuestra existencia. La trama de nuestra vida se irá tejiendo a partir de un sinfín de ideas, acciones y elementos que nos constituyen como personas y nos dan identidad, es decir, el proceso de desarrollo como protagonista de nuestra propia historia. En emisiones anteriores hemos hablado de la cultura y la vida comunitaria como elementos esenciales para la supervivencia y evolución humana, ya que a partir de estas se gestaron los diferentes modos de vida y los procesos de desarrollo de las civilizaciones que convergen alrededor del mundo. Asimismo, hablamos de que todos y cada uno de los elementos que conforman la cultura tienen la cualidad de conformar identidades. Los usos, las costumbres, las tradiciones, los valores, las creencias y las prácticas culturales son interiorizadas por las personas y asimiladas como una extensión de sí mismas. De tal suerte que todo lo que se realice después de ese proceso constitutivo podría determinarse como un proceso cultural de desarrollo individual y aplicado al plano comunitario, un proceso cultural colectivo. La identidad es cultura y la cultura es identidad. Son elementos indivisibles que no se pueden entender el uno sin el otro una vez que se han integrado en nuestro ser, en la forma en la que entendemos la vida y comprendemos el mundo que nos rodea. A partir del conocimiento de todo lo que existe a su alcance, las personas desarrollan la capacidad para reflexionar y expresarse, de crear y proponer, e incluso de poner en cuestión lo que ya existe para buscar nuevas significaciones y crear obras que trasciendan y cambien el paradigma de la vida humana. Los capítulos del libro de nuestra vida se integrarán invariablemente de la formación integral que obtendremos de nuestra vida cultural individual y comunitaria, de la convivencia con todas aquellas personas que pertenecen a otros grupos culturales y con las cuales podemos compartir otros elementos que sean útiles para nuestro desarrollo, de la forma académica y del propio proceso evolutivo de las decisiones que tomemos y sus consecuencias. Es por ello que la formación integral para el desarrollo de nuestra identidad cultural es tan importante como el agua y es considerada un derecho cultural fundamental, ya que a partir de las personas desarrollamos un sentido de pertenencia y con ello una identidad cultural de la cual se desprende el ejercicio de todos los derechos culturales. Pero, ¿qué entendemos por formación integral? De acuerdo con la pedagogía, ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, la formación, de un modo muy amplio, hace referencia al proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, identificándose también como el conjunto de conocimientos adquiridos. En este sentido, se suele hablar de formación académica, estudios, cultura o adiestramiento. Mientras que cuando hablamos de concepto integral nos referimos a una totalidad de aspectos, partes o elementos necesarios para que algo o alguien esté completo y pueda funcionar. Un ejemplo simple de cómo funciona este concepto podrá aplicarse a un equipo de fútbol-soccer, el cual está integrado por 11 jugadoras necesarias para poder competir en óptimas condiciones de acuerdo a las proporciones de una cancha y que al ser expulsada una de ellas, el partido se desequilibra, aumentando las posibilidades de perder en razón de la desventaja. O el funcionamiento de un reloj que mecánicamente se integra por un tren de ruedas de engranaje. Si nosotros retiramos una sola de esas piezas, el reloj se detendría, pues su funcionamiento requiere del trabajo conjunto de cada uno de sus elementos. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Funcionamos a partir de una serie de elementos adquiridos, a partir de un proceso de aprendizaje, y del cual se desprende una red de significados, ideas, creencias o conocimientos que nos habilitan para comprender las situaciones, interactuar con otros, planear, realizar y evaluar acciones propias. Podemos definir la formación integral como el proceso continuo
permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos al ser humano como uno y a la vez pluridimensional, siendo el cuerpo humano plenamente integrado y articulado en una unidad. En este sentido, hemos de entender por dimensiones al conjunto de potencialidades con las cuales se articula el desarrollo integral de una persona, o también, si se quiere, unidades fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral del ser humano. Las dimensiones a las que nos referimos son la ética, la espiritual, la afectiva, la comunicativa, la estética, la corporal y la sociopolítica, las cuales se desarrollan con el fin de que las personas consigan una relación plena con su comunidad y con el medio. Es por ello que la formación integral construirá a las personas como individuos con distintas capacidades articuladas sobre sí. Una vez establecido a qué nos referimos con las dimensiones que integran al ser humano, explicaremos de manera breve cada una de ellas. La dimensión ética da la posibilidad al ser humano de tomar decisiones a partir del uso de su libertad, la cual se rige por principios que orientan su vida, mismos que provienen de su ambiente sociocultural. Esta dimensión se desarrolla cuando una persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a las normas que regulan la convivencia, en el contexto en el que se han desarrollado. En este supuesto nos referimos a los principios éticos que se llevan a la práctica en cada acción o decisión que tomamos. La dimensión espiritual es aquella que da al ser humano la posibilidad de trascender su existencia para abrirse a valores universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido global y profundo a la experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la historia y la cultura. La dimensión cognitiva, la cual permite a las personas entender, aprender, construir y hacer uso de las comprensiones que han generado sobre la realidad a partir de su interacción con su entorno. La dimensión afectiva, que es el conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, así como la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás. Esta ayuda a las personas a construirse como seres sociales y ser copartícipes del contexto en el que viven, desarrollándose a partir del reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de sentimientos. La dimensión comunicativa, la cual permite a las personas la construcción y transformación de sí mismos y del mundo a través de la representación de significados, su interpretación y la interacción con otros, desarrollándose a partir de la interpretación del sentido de las cosas y su transmisión mediante el lenguaje. La dimensión estética que dará al ser humano la capacidad para interactuar consigo mismo y con el mundo, desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo interior de forma inteligible y comunicable. La dimensión corporal, lo cual permite a las personas manifestarse a sí mismas desde su cuerpo y con su cuerpo, de reconocer a los demás, incluyendo también la posibilidad de generar y participar en procesos de formación y desarrollo físico y motriz. Esta dimensión se desarrolla cuando las personas conocen el mundo y se apropian de sus elementos mediante experiencias sensoriales y perceptuales. La dimensión sociopolítica, que da la capacidad al ser humano para vivir entre y con otros, de tal manera que puede transformarse y transformar el entorno sociocultural en el que está inmerso. Esta se desarrolla cuando las personas, como ciudadanos o integrantes de una comunidad, pueden percatarse de lo que ocurre a su alrededor, desarrollando las directrices de conciencia histórica, formación en valores cívicos, formación en un pensamiento crítico, formación del concepto de justicia y la formación del sentido de responsabilidad social. En resumen, la formación integral nos permitirá definir y desarrollar una identidad particular que será la esencia de nuestro desarrollo individual y colectivo dentro de nuestro espacio cultural y social. El ejercicio de los derechos culturales, de los que hemos platicado en emisiones anteriores, es también parte fundamental de nuestro proceso de formación integral, pues al practicarlos, desempeñamos una acción conjunta de nuestras dimensiones humanas antes descritas. Para desarrollar libre y plenamente la identidad cultural a partir de la formación integral,
es indispensable que se propicien condiciones necesarias para ello. El Estado debe implementar acciones, programas o políticas para que todas las personas puedan expresar de forma plena sus características y facultades culturales. Por lo anterior, existen leyes que resguardan el ejercicio de este derecho, las cuales son: la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 8, apartado D, numeral 1, inciso C, el cual indica que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural. Y en la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, artículo 11, numeral 1, inciso C, señala que los gobiernos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México coadyuvarán con la Secretaría de Cultura en la vigilancia y protección de los derechos culturales, de acuerdo a las disposiciones de esta ley, del reglamento que para el efecto se promulgue, de los convenios o acuerdos que se consideren necesarios o de la ley que así corresponda. Asimismo, se incluye en esta ley el derecho de la formación integral, individual o colectiva, que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural. Como consideración final, hay que mencionar que la formación integral para el libre desarrollo de la identidad cultural sirve para que tanto hombres como mujeres orienten procesos que logren su realización plena, obteniendo personas éticas, felices, satisfechas y socialmente responsables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, ya que ningún individuo se forma para sí mismo, sino que lo hace en un contexto sociocultural determinado, con el objetivo de ser partícipe de sus dinámicas a fin de mejorarlas. La formación integral se hace patente en el ejercicio de nuestros derechos culturales al inspirar los criterios y principios con los cuales se desarrollan y ejecutan. En este sentido, se puede decir que el desarrollo de nuestras capacidades humanas hace posible que en la práctica cotidiana generemos procesos culturales y preservemos los elementos fundamentales que nos constituyen como sociedad. Hemos llegado al final de esta transmisión. Los invitamos a escuchar las próximas cápsulas de Hablemos sobre Derechos, así como a conocer los 13 derechos culturales que compiló la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en la Cartilla de Derechos Culturales, disponible en su página oficial. La Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales presentó Hablemos sobre derechos culturales, el espacio donde los derechos culturales no descansan.